Mi querísimo Hamlet González, para hablar derecho sobre un tema, el nuevo plazo para conservar tu contabilidad y las condiciones para las liquidaciones de las empresas. Bueno, si se arma un nuevo plazo. ¿De qué estamos hablando, querido? Buenos días, auditorio querido Pedro. Pues mira, la realidad es que yo estoy asombrado cada vez que leo las propuestas de reforma fiscales que propone el Ejecutivo al Legislativo y realmente no encuentro cuál es el objeto. Le van a poner dos condicionales. ¿Y por qué le digo le van? Casi es seguro que pase. Cuando tienes carro completo, pues no creo que le vaya a poner a alguien un pero a la propuesta de reforma. Pues déjame decirte, Pedro, y que esa parte me ha costado trabajo analizar, que ahora las empresas generalmente conservaban su contabilidad durante 5 años o 10 años cuando no había la presentación de una declaración, tanto anual o provisional o definitiva, ¿no? Pues ahora la reforma que pretenden hacer es que tienen que conservar su contabilidad todo el tiempo que subsista la empresa o el contrato que se trate. Y lo digo de forma verbatim, así literal, Pedro. Así dice la reforma. Pues vas a tener que conservar tu contabilidad todo el tiempo que viva tu empresa. Generalmente las empresas en México, Pedro, tienen una duración de 99 años. O sea, imagínate que de repente pues yo le diga a mis bisnietos o tataranietos, pues les voy a dejar esta información porque puede ser que el SAT te lo requiera, ¿no? Entonces, de repente se me hace medio absurdo, y digo el término absurdo por ser muy, muy respetuoso de la autoridad, cuando intentamos que un gobernado conserve información de carácter fiscal para que pueda ser auditado. Esa es la realidad, porque pues conservo mi información para que la autoridad me lo requiera, ¿no? No obstante, Pedro, que el 99% de la información que se cruza hoy de manera fiscal en México es de manera digital. Entonces, me obligas a conservar algo que tú tienes, ¿no, autoridad? Pero bueno, eso es un punto importante. El segundo es que ahorita, Pedro, con la pandemia, 2 millones de por lo menos, de pymes, entraron en quiebra técnica. Entonces, lo que dijeron, bueno, pues ya entramos en esta quiebra porque económicamente pues, es insostenible nuestra empresa. Pues vamos a entrar en un proceso de liquidación. Cuando empezamos en un proceso de liquidación, se dan prioridades en este proceso de liquidación. Primero salvaguardamos los intereses de los trabajadores y después de los proveedores y después del Estado mexicano. En ese orden muy general. Pues ahora, Pedro, lo que te dice la propuesta de reforma te dice, híjole, ¿qué crees, contribuyente? Ya no vas a poder liquidar tu empresa si tienes créditos fiscales, si tu contabilidad no va de acuerdo con lo que nosotros tenemos reflejado en plataformas y si estás en la lista del 69B del Código Fiscal de la Federación, o sea, en la lista negra, o estás siendo revisado por la autoridad. O sea, imagínate que tú vas a entrar en liquidación una empresa y para, obviamente, contener este artículo, pues lo único que hacen es iniciarle revisión de auditoría. Y con esa revisión vas a evitar que la empresa entre en una liquidación. Entonces, ¿qué es lo que le estamos haciendo a este tipo de empresas, Pedro? A este tipo de empresas le estamos haciendo cargas administrativas donde van a tener que, pues no obstante que ya están en esta crisis económica y que están en un proceso de liquidación, pues decirle al Estado mexicano, bueno, pues voy a tener que presentar mis declaraciones en cero y las que ya no tienen operaciones, pues porque el Estado ya no te deja liquidarlas, o sea, ya no te deja terminar con esta empresa porque pues económicamente no son sustentables. A mí se me hace atrevido y se me hace incongruente, Pedro, que en una condición económica en la que está México ahorita, le pongamos una condicional a los empresarios en el que no pueden liquidar sus empresas con todas estas condicionales, ¿no? La que me preocupa es, oye, pues si no me concuerdan tus gastos con tus ingresos de acuerdo con los FDI que tengo en mis plataformas, ya no te voy a permitir que metas en liquidación. Cuando entramos en política fiscal, Pedro, y cuando hablo de política fiscal, que no sé si ya sea correcta o incorrecta, justa o injusta, lo que sí puedo ver es una política fiscal que está siendo desproporcional a los acontecimientos que están pasando en México. ¿Por qué? Porque pues ¿cómo puedes condicionar todas estas conductas al gobernado que en lugar de darle facilidades administrativas, si ya quebró su empresa, pues el gobierno entonces no generó ningún incentivo, no generó ningún estímulo, pero quiero que la tengas solamente para revisarla si efectivamente estás en crisis.
en un país donde más de 2 millones de pymes, Pedro, y repito, 2 millones de pymes entraron en liquidación o en concursos mercantiles porque no tienen liquidez de flujo. Y bueno, esto únicamente demuestra la inoperancia en la recaudación, Pedro, porque únicamente con esto pues vamos a generar la carga. Si en el caso que alguien te emita un CFDI, pues va a decir, tus gastos no me coinciden con tus ingresos y puedo empezar a determinarte créditos fiscales que pueden ser hasta incobrables, Pedro, pero en esta forma de hacer políticas fiscales que no es de recaudar, sino es de amedrentar, creo que estamos en una conducta desproporcional, Pedro. Y cuando hablo de desproporcional, hablo de un principio constitucional en donde el Estado, y cuando me refiero al Estado me refiero a uno de los poderes en específico, al poder ejecutivo, porque el poder legislativo pues está opacado por este poder ejecutivo donde le dice cómo lo tiene que hacer y por qué lo tiene que hacer, pero no analiza la situación económica en la que se encuentra el contribuyente. ¿Cómo ves, Pedro? ¿A poco no es medio aventarse estas nuevas propuestas de reforma con dos conductas que vamos a tener llenos los tribunales por actos de esta conducta? Me vas a coartar en liquidarme, ¿no? Lo que me estás diciendo es una pesadilla. Fíjate, en un mundo digital, tener que guardar toda la documentación de toda la historia de tu empresa. Bueno, me imagino que esto no podrá ser retroactivo de entrada, porque yo justamente acabo de tirar archivos muertos. Pues sí, no va a ser retroactivo, Pedro, pero imagínate que a partir de la de 2021, si generas una empresa en 2021 y generas contabilidad, pues la vas a tener que conservar todo el tiempo. Mucha gente me dice, oye, ¿qué me recomiendas entonces? Pues ponle en el instrumento cuando generes un acta constitutiva en una empresa, ponle fecha de conclusión de esa empresa en 20 años, ¿no? Porque pues si no vas a tener que conservarla toda la vida. Claro. Será imposible cancelarla. Sí, claro, porque ya tienes una conducta en materia fiscal en donde puedes entrar a una responsabilidad, pero porque si destruyes tu contabilidad con una modificación en el sustento, podemos cambiarnos de una conducta de carácter administrativo a una conducta de carácter penal, Pedro. Penal, sí. Hay que recordar que la política fiscal en México se ha vuelto el brazo fuerte del Poder Ejecutivo, Pedro. Yo le tengo más miedo a la UIF y al SAT, Pedro, que a la Fiscalía General de la República, ¿eh? O a la Policía Federal, ¿eh? Te cae un requerimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera o del Servicio de Administración Tributaria y seguramente alguien ya te señaló en alguna conferencia, Pedro, ¿eh? Y es la verdad, ¿eh? Es el poder más fuerte que hoy tiene el Estado mexicano. Sí, y es una forma de intimidar, es una política absolutamente recaudatoria. No piensan en un gobierno que por volumen tendría que ganar más recursos que por concentración, y este error, que es un error histórico, no está dejando márgenes para ningún lado. Y está acabando con los entes productivos en nuestro país. Fíjate, Pedro, yo creo que haciendo un ejemplo de lo que sucede en Centroamérica, lo que está haciendo en Centroamérica en estas crisis económicas está ampliando sus bases gravables, Pedro, a través de generar incentivos a las economías informales para que los 2 primeros años entren en estímulos. Te voy a dar seguridad social, te voy a dar crédito Infonavit a menos plazo, para que tengas una vivienda, te voy a dar acceso a servicios públicos más eficientes y después de cierto plazo vas a tener que empezar a contribuir. En México no vemos esa política, no vemos una política incluyente, al contrario, vemos una política económica coercible donde condiciona al que ya tenemos totalmente identificado, pero cuando una economía tiene más sustentables en economía informal que formal, pues entonces hay que temerle. Yo creo que lo único que está sucediendo es que estamos incentivando a que todos nos pasemos a la economía informal para que recibamos los beneficios del nuevo gobierno. Qué tristeza, qué horror. Bueno, gracias como siempre, querido Hamlet. Todo esto que me dices se me sale de la brújula. Yo nunca lo llegué a pensar que esto pudiera ser real, porque fíjate, como principio, no es siquiera inteligente, porque si tú dijeras, es una política que va a incrementar la recaudación, que va a darle una facilidad a las organizaciones para poderse expandir y crecer, no, es exactamente, va a contrapelo de todo esto.
son medidas anticlimáticas, antieconómicas y fuera de toda lógica. Y cuando la economía es rebasada por la falta de lógica, en ese momento ya no es economía, ya es pesadilla. Claro. ¿Y qué Ponte a pensar sí. las personas a las que de aquí en adelante a los jóvenes se les ocurra hacer una empresa. ¿Dónde la van a hacer? ¿En México? No, no sucederá, Pedro. ¿Sabes qué está pasando? ¿En algún otro país? Estamos haciendo un uso abusivo y excesivo del derecho, Pedro. Ya lo he dicho en otra ocasión. Hay un uso abusivo del derecho cuando la ineficiencia de un gobierno no te permite ver más allá de lo que está sucediendo en tu país. ¿Qué crees que haces? Haces un uso abusivo del derecho. Y cuando haces un abusivo del derecho, resulta siempre chueco. Así es. Y hay movimientos sociales, ¿eh? Sí, sí. Pareciera que estamos siendo demasiado pesimistas, pero esto que me dices es totalmente cierto. Querido Hamlet, como siempre, gracias por tu presencia aquí. Gracias. Gracias, Pedro. Muy buenos días, auditorio. Gracias, buenos días.